Método y metodología. Contenido. Concepto de método. Concepto de metodología. Diferencias entre método y metodología. Importancia del método y la metodología en la ciencia jurídica. Y, ejemplo de aplicación del método científico en una investigación jurídica penal. Objetivo general. Comprender la diferencia entre método y metodología, su importancia en el conocimiento científico y su aplicación dentro del campo del derecho como base para el estudio de la ciencia jurídica. Iniciamos con el concepto de método. El método es el conjunto de pasos, procedimientos o reglas que se siguen para alcanzar un fin determinado, especialmente en la adquisición del conocimiento. En otras palabras, el método marca el camino racional que se sigue para descubrir la verdad. En el ámbito científico, permite observar, analizar y comprobar hechos o fenómenos de manera sistemática. Ejemplo, el método científico se usa para formular hipótesis, recolectar datos y validar resultados. En el derecho, el método puede emplearse para analizar la validez de normas o resolver conflictos jurídicos. Ahora veamos el concepto de metodología. La metodología es el estudio del método, analiza, describe y justifica los procedimientos empleados en una ciencia o investigación. Mientras el método se aplica, la metodología reflexiona sobre cómo y por qué se aplica ese método. Ejemplo, un jurista que investiga sobre la eficacia de las normas penales utiliza un método como el inductivo o comparativo, pero también debe conocer la metodología que justifica la elección de ese método. A continuación tenemos un cuadro con las diferencias entre método y metodología, en el cual se muestran los aspectos, método y metodología. Léelo y analízalo. Importancia en el campo jurídico. El derecho, como ciencia social, requiere de métodos y metodologías que orienten el razonamiento jurídico y la construcción de normas, doctrinas o interpretaciones. El método jurídico orienta la forma en que se interpretan las leyes. La metodología jurídica reflexiona sobre los métodos que mejor explican los fenómenos jurídicos. Ejemplo aplicado. En la interpretación de un contrato, el abogado puede utilizar el método lógico jurídico, analizar el texto y su coherencia interna y la metodología dogmática, reflexionar sobre el marco teórico que respalda su interpretación. Como conclusión, el método es el camino para conocer, mientras que la metodología es la reflexión sobre ese camino. Ambos conceptos son esenciales para comprender el carácter científico del derecho y su desarrollo como disciplina racional y sistemática. Actividad 1. Analiza y responde la pregunta siguiente. ¿El derecho puede considerarse una ciencia? Argumenta si el derecho cumple con los elementos del método científico. Actividad 2. Reflexión individual. Redactar un párrafo sobre cómo el método influye en el razonamiento jurídico de un abogado o juez. A continuación un ejemplo de aplicación del método científico en una investigación jurídica penal. Analiza el tema de investigación, la pregunta inicial y cada uno de los 8 puntos. Si te gustó este tema y quieres seguir aprendiendo cómo la ciencia y la metodología fortalecen al derecho, suscríbete, comparte y continúa explorando conmigo el fascinante mundo del pensamiento jurídico. Y recuerda, el conocimiento tiene poder cuando se aplica con propósito.